Bienvenido, ministro de Educación. Ministro. Muchas gracias con nosotros. Raúl Por Figueroa estar con nosotros. Raúl Figueroa. Ministro, ¿qué le parece lo que acaba de decirnos el doctor Soriano? A ver, nosotros hemos estado en contacto permanente con la Sociedad Chilena de Pediatría, específicamente el subsecretario de Educación y la subsecretaria de Educación Parvularia han mantenido ese contacto. Y yo quiero ser bien claro en esto, lo hemos dicho varias veces, pero es bueno reiterarlo. El retorno a clases se hará cuando las condiciones sanitarias lo permitan. No hay una fecha puesta, no hay una fecha preestablecida. ¿Pero qué condiciones sanitarias? Porque se ha dicho, por ejemplo, que cuando el contagio empiece a bajar el nivel de contagio. Bueno, ¿eso sería una condición sanitaria? Esos son los elementos que, obviamente, los expertos sanitarios son los que dan la pauta en eso. Hay un consejo asesor del COVID que ha dado algunas señales. La autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, es quien en definitiva lo va determinando, pero desde el punto de vista de educación, yo creo que acá es muy importante reiterarle a las familias que el retorno a clase se hará teniendo la seguridad como el principal eje de ese plan de acción. Y por lo tanto no se va a tomar ninguna medida que pueda verse como un atentado en contra de esa seguridad que es el vector principal de todo el plan de acción que se está desarrollando. Ministro, yo me perdí un poco en la discusión porque son tantas las informaciones y lo que se ha anunciado que lo que tengo más claro era que en algún momento hablaron del 27 de abril, lo pusieron como una fecha absolutamente tentativa, lo conversamos acá también, incluso discutimos el punto con el presidente del Colegio de Profesores. Fue una fecha que era probable, posible, pero la pandemia ha ido evolucionando y es así como se han tomado los criterios de retorno. ¿Qué es lo último dicho por la autoridad respecto del retorno seguro? Lo que usted está hablando, es decir, no hay una fecha, todavía está en evaluación, esto podría durar un mes más, 2 meses. La suspensión de clases hoy día está decretada bajo la siguiente fórmula, que es que se suspenden las clases presenciales hasta que las condiciones sanitarias permitan retomarlas. Que hoy día no están. Y esas condiciones hoy día no están. Obviamente hay un monitoreo permanente, hemos visto lamentablemente, sobre todo en la región metropolitana, cómo han ido aumentando los casos. Vemos también como en otros sectores del país los casos están mucho más controlados y por lo tanto aquí lo que importa, creo yo, es primero darle la tranquilidad a la ciudadanía de que no hay una fecha fijada, sino que hay un monitoreo permanente de cuándo se den las condiciones sanitarias que permitan volver a clase y que ese retorno a clase se va a hacer bajo una lógica de mucha flexibilidad, de gradualidad. Antes de volver al retorno a clase o cómo sería, se habló también de mayo como una fecha tentativa. Me imagino que eso ya está descartado, ministro, ¿no? Bueno, efectivamente hoy día no están dadas las condiciones para hacerlo. Sí creo que es muy importante seguir en esto a la autoridad sanitaria y al consejo asesor que han señalado que es muy importante ir monitoreando tanto a nivel nacional como también a nivel comunal, territorial, porque las condiciones son distintas. Y hay un elemento que también es relevante, y aquí yo lo planteo como ministro de Educación, y es que, de hecho ustedes plantearon ayer en un reportaje en Nueva Noticias. Nosotros lo mostramos. Sí, cómo lo importante que es, sin desmerecer el tema sanitario. Yo no quiero que bajo ningún punto de vista se genere una confusión. Teniendo claro que la seguridad es lo más importante, es muy relevante que en la medida que esas condiciones sanitarias se den, podamos volver a clase tomando todos los resguardos, porque el efecto que se le podría agregar a esta pandemia es el de una crisis educativa también muy compleja. Para muchas familias, el que no tienen acceso a internet, que están aisladas, etcétera, el no tener a su escuela, a sus profesores en forma presencial, les genera también una dificultad mayor. Ministro, usted lo puso en positivo. Lo que nosotros mostramos ayer en el reportaje es que los chicos no están aprendiendo a través de incluso las formas de máxima conexión a internet. Es decir, se distraen, no es lo mismo el aprendizaje y eso queda de manera súper evidente. Dado eso, ¿no? Ese reportaje que mostramos ayer, ¿podría efectivamente darse por perdido este año escolar? No, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para, mientras están suspendidas las clases, acompañar con los máximos apoyos posibles a las comunidades educativas y para, una vez que se pueda, desde el punto de vista sanitario, sea posible retornar a clase, tenemos también ya diseñado un plan de acción que se ejecuta en la escuela y que apunta a que en el tiempo que quede se pueda sacar adelante un currículum priorizado, basado en aspectos que son los fundamentales, que es un trabajo que será este año y también será el próximo, porque obviamente esto se va... ¿Y lo descarta entonces que se pierde el año escolar? Porque yo digo, no hemos vuelto a clase, estamos a mediados de mayo, probablemente este mes ya no vamos a volver. Hay muchos que dicen que el primer semestre ya es prácticamente imposible que los niños vuelvan de manera presencial. ¿Por qué no pensar
en que se va a perder la mitad de la materia, al menos, porque no sabemos lo que va a pasar después en julio. ¿Por qué asegurar tan tajantemente que es imposible perder el año escolar? Porque precisamente el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio, también con el Consejo Nacional de Educación, apunta a contar con un currículum priorizado que permita adecuarse a los tiempos que tengamos de clases presenciales y sumándole a eso también lo que se ha hecho. ¿Pero se puede hacer eso en la mitad del año? Se puede. ¿Y en menos de la mitad del año, ministro? Bueno, obviamente que el tiempo aquí es un factor muy relevante, pero lo esencial es que efectivamente es posible, sobre la base de criterios técnicos que están bien trabajados, llevar el currículum de una manera excepcional este año a aspectos que son fundamentales para asegurar que los niños puedan mantener una progresión académica que es también muy importante. Y yo creo que también, Diana Soledad, en esto hay que tener cuidado cuando a veces se plantea oye, pero perdamos el año, si en el fondo hay cosas que son más importantes. Efectivamente, hay cuestiones que son fundamentales, la salud es la más importante, sí, sin duda. Pero perder un año así simplemente para niños y familias que ven también en la educación el principal mecanismo para poder tener mejores condiciones de vida, creo que es muy importante simplemente... No podemos llegar y descartarlo. Yo no lo planteé así. Yo lo sé, lo planteo. O sea, digo, por lo que mostrábamos en el reportaje, ¿no? Porque en una situación tan crítica o extrema podría haberse llegado a eso. Por lo pronto ya el CIMSE, por ejemplo, va a ser solo una medición, no va a afectar, es decir, no va a haber una publicación. Usted explíquenos mejor respecto de quiénes son los colegios mejor rankeados, lo que incide además económicamente en los colegios. Sí, ¿cómo se resuelve eso? Lo que se ha anunciado hoy día... es que, y aprovecho y le agradezco la oportunidad para poder explicarlo con más detalle, es que la prueba CIMSE, que es la que se toma todos los años y que permite evaluar en términos censales a todos los establecimientos, este año va a tener un carácter diferente. Se va a hacer adecuada primero a este currículum priorizado, va a tener simplemente un carácter de diagnóstico nacional y no va a tener, y esto es muy importante, consecuencias para las escuelas. ¿Consecuencias económicas? Lo que pasa es que, de acuerdo a cómo está hoy día establecido el CIMSE, esa prueba tiene consecuencias en una ordenación que se hace de los establecimientos, de tal manera que si mantienen resultados por debajo de ciertos estándares, esas escuelas podrían llegar a cerrar. Eso no va a ocurrir con esta prueba. Terminar, o sea, no hacer el CIMSE en este año, que es un año a todas luces excepcional, distinto. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. Razonable. ¿Para qué hacerlo si no es un año normal? Sí, no se mide nada normal. Por supuesto que se evaluó habían aquí varias alternativas. Una era dejar todo tal cual como se ha hecho siempre, lo otro era no hacerlo, y la alternativa que nosotros tomamos es una alternativa intermedia, que es poner el foco en lo importante de tener buena información precisamente respecto de qué es lo que va a pasar este año, porque es fundamental esa información para un mejor diseño de la política pública, para poder identificar cuáles son aquellas comunidades que precisamente por todas las deficiencias que estamos viendo hoy día van a necesitar más apoyo y para que también esos mismos establecimientos puedan tomar sus medidas y el próximo año. Lo que nosotros vemos acá es como tratar de hacer lo posible, ¿no? O de acomodarnos durante este año, pero no perder del todo ni las clases, ni las pruebas CIMSE, ni en general el calendario. Ministro, tengo que llevarlo hacia un tema que ha resultado muy polémico, pero que se ha levantado con más fuerza durante las últimas semanas, que es el pago de las matrículas tal y como se conocían en un año normal. Y ahí hay mucho alegato por parte de los profesores, de los apoderados, quiero decir, perdón, no solo de los colegios, sino también de las universidades respecto de por qué pagar una matrícula completa si, comillas, no es, comillas, el mismo servicio el que se está entregando, la misma calidad de educación la que se recibe a cambio. En nuestro mismo matinal tuvimos un enfrentamiento que se produjo entre la propia alcaldesa de la Comuna de Providencia, Evelyn Matei, y el presidente del Colegio de Profesores, donde la alcaldesa le planteaba al presidente del Colegio de Profesores que todos hicieran un esfuerzo. Es decir, que efectivamente los profesores también debiesen hacer ese esfuerzo, o los colegios, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que hacer un ahorro, lo hacemos todo. ¿Cuál es la postura del ministerio? Sé que no lo zanja, pero debe tener una postura. Por supuesto que tenemos una postura. Primero, la postura del ministerio ha sido de mantener el financiamiento al sistema subvencionado. Ustedes saben que en Chile, tanto los establecimientos públicos como los particulares subvencionados, que son el 93% de la matrícula, tienen un financiamiento basado en la asistencia y ese financiamiento se ha mantenido y por lo tanto esos establecimientos han podido también mantener en el fondo sus costos estables.
De la misma manera en que el Estado ha seguido financiando los establecimientos subvencionados, creemos que es muy importante que el resto del sistema mantenga una estructura de financiamiento. Ahora, obviamente que los apoderados o los estudiantes que tienen que pagar, muchos se han visto afectados económicamente o se van a ver afectados como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia. Y en ese sentido lo que nosotros hemos hecho es, por un lado, hemos tenido muchas conversaciones con asociaciones de sostenedores y también con rectores, quienes han tomado medidas concretas dentro de sus establecimientos para ir en ayuda de quienes efectivamente más lo necesiten. Claro. Existen unos proyectos de ley que, por ejemplo, apuntan a rebajas generales en los aranceles de las universidades o de los establecimientos escolares. Creemos que esas rebajas generales, sin hacer distinción de quiénes son los que efectivamente necesitan esa ayuda y quiénes no, en definitiva perjudican la misma viabilidad de esos proyectos. Porque acá hay que compatibilizar la viabilidad de los proyectos educativos con las necesidades de los apoderados. Sí. Y eso es lo que se ha ido combinando con un trabajo muy preciso de ayuda focalizada entre las instituciones y sus comunidades. Ok, usted dice como estudiemos caso a caso para ver qué es lo que pasa con cada uno de los apoderados, porque déjeme decirle aquí también que se trata, por ejemplo, de apoderados que tienen que pagar una colegiatura de la misma forma que lo han hecho siempre, pero que han perdido su trabajo o a lo mejor han tenido una reducción de su sueldo. O sea, es sobre esa mirada, sobre esa cadena de valor. Efectivamente, esos casos efectivamente se dan y lo que nosotros hemos promovido es que las instituciones se vayan en ayuda focalizada de esas personas que tienen efectivamente necesidad, porque una solución general donde se le rebaja todo, en definitiva, va a beneficiar a algunos que no necesitan la ayuda, podría hacer que quienes necesitan más ayuda no la reciban y podría poner en riesgo también la viabilidad de los proyectos educativos, que es una cuestión que también tenemos que velar porque no ocurra. Volviendo al tema del regreso a clase y de perder o no el año o perder o no el semestre, usted habló en algún momento de un regreso gradual, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa en algunas zonas de Chile, por ejemplo, donde no hay nuevos contagios? ¿Podrían ellos volver antes que la región metropolitana? Bueno, todo esto se está analizando de forma permanente con la autoridad sanitaria, pero efectivamente, cuando hablamos de gradualidad, esa gradualidad tiene que considerar también aspectos territoriales, porque aquí, insistimos, lo que importa es dar la mayor seguridad posible a las comunidades educativas. Y por lo tanto, si existen algunos ámbitos territoriales donde sea posible tomar medidas antes y sabiendo que volver a clase es muy relevante por todo esto que estamos conversando aquí, creemos que no hay que descartar bajo ningún punto de vista esa posibilidad. O sea, esa posibilidad queda abierta y podríamos conocer dentro de las próximas semanas o días algún calendario respecto del retorno de algunas regiones o comunas. Lo que efectivamente nosotros esto ya se está trabajando, hay que tener mucho cuidado con cómo se comunica porque a veces se generan expectativas, pero obviamente que existe un plan muy concreto de trabajo que apunta a los protocolos que deben cumplir los establecimientos antes de abrir, durante su operación. Protocolos que para algunos colegios va a ser prácticamente imposible, ministro. Por eso es que la flexibilidad es muy relevante. Que tiene que ver con la distancia social, con ciertas medidas que por un tema de capacidad, de estructura, de espacio, es prácticamente imposible. Por eso que la flexibilidad que se le entrega al sistema es muy relevante. Es muy difícil que Chile tiene 11.500 establecimientos escolares, son como 15.000 si uno agrega además los jardines infantiles. Si uno diera una solución única para cada uno de esos establecimientos, obviamente que las posibilidades de equivocarse son inmensas. Es mucho más razonable, y así lo han hecho también otros países, darle a cada establecimiento un marco general de qué es lo que debe cumplir y mucha flexibilidad para que, de acuerdo a sus propias características, su manera de organizarse, pueda ir dando cumplimiento a esas medidas. Todo eso se va a ir dando a conocer prontamente. Bien, y quedamos atentos a ese calendario. ¿Y cuándo vamos a tener noticias? Bueno, como insistía Diana, el punto acá es que... porque además es muy complejo, por ejemplo, Soledad lo recordaba, quedó instalada en algún minuto una fecha que nunca se puso como una fecha de retorno y generó muchísima tensión. Es verdad. Entonces creemos nosotros que apuntar hoy día a fechas no es correcto, porque aquí lo que importa es que efectivamente la ciudadanía esté tranquila y que tenga la confianza, que las medidas que se están tomando, que son difíciles. Aquí yo no quiero decir que vamos a llegar con una solución perfecta. Es que no existe. No existen soluciones perfectas frente a la crisis que estamos enfrentando en el mundo. Entonces, ven, hoy día Francia está iniciando su retorno paulatino, lo está haciendo muy gradual, en este caso con los niños más chicos. Otros países dicen, no, hay que partir por los más grandes. Otros países tienen una situación geográfica que les permite también tomar otras medidas distintas, como las que hemos conversado acá. Por lo tanto, no hay solución perfecta. Estamos mirando
otros países nos están, todos los países nos estamos mirando, digamos, para ver. Aprendiendo. Porque estamos aprendiendo uno del otro. uno del Sí. otro. Ministro Raúl Figueroa, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a estar muy atentos a las noticias del regreso a clase y lo que va a suceder con nuestros niños, que nos tienen muy Gracias, preocupados. ministro. Muchas gracias a ustedes.